Hola, hola, hola. Comenzamos a transmitir hoy sábado 13 de julio y nada menos que con un grande que es el doctor que en estos momentos está trabajando y por lo que veo también viviendo en Estados Unidos, y es un honor para mí que podamos hablar con el número uno, y esto no es ningún elogio en vano, sino con toda verdad, en tiroides y en tiroides de Hashimoto. Así, para mí un placer, estoy esperando que se conecte y ya va entrando la gente que pero nos va a fascinar hablar con este doctor. Yo sé que es así. Me parece que ya se está uniendo. ¿Puede ser, Marcelo? Sí, ya estoy. ¿Cómo estás? Buenas Ah, tardes. igualmente, un gusto y un agradecimiento por tu espacio y por tu tiempo. Mira, yo ya conocí bastante de tu currículum, pero quizás sería mejor que te presentes vos y bueno, yo voy a intervenir un poquito también en esa presentación si a vos te parece. Sí, por favor. A ver, soy médico endocrinólogo con doctorado en endocrinología en la Universidad de Chicago y actualmente en Estados Unidos dictando clases a médicos para la especialidad de endocrinología en la Universidad de Washington, a médicos endocrinólogos para el doctorado de endocrinología en la Universidad de Yale y jueves y viernes dictando clases sobre infertilidad hormonal y la vinculación de tiroides autoinmune con infertilidad. Excelente. Y además mendocino, recibido en la Universidad de Cuyo, hiciste la especialidad inicialmente en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y hubo un detalle que yo noté, es que también hiciste otras especializaciones que vienen a título de estar en conocimiento de lo que es la administración y gerenciamiento en servicios de salud. ¿Me equivoco? Sí, exactamente. Hice Bueno, administración de la salud, hice una maestría en economía de la salud, tengo posgrado en auditoría médica, posgrado en medicina laboral, o sea, tengo varias maestrías y varios posgrados. bueno, pero ¿por qué pongo esto además de que merecidísimo todo el camino que has hecho, sino que puedes ver y valorar con mucha más autoridad lo que es el sistema y en lo que está inmerso hoy y hace ya rato, por cierto, cuando yo soy un poquito más grande, hice la residencia hace 40 años de clínica primero, cómo está hoy ese sistema. Por eso digo que esta visión tuya debe ser incluso más profunda y con más autoridad, ¿vale? Sí. Y te he escuchado. Y además es autor del libro Hashimoto, tiroiditis autoinmune, diagnóstico y tratamiento, que con total generosidad lo pueden adquirir gratuitamente y lo tienes en Facebook. Y no lo he podido terminar de leer, pero está escrito con una especie de muy fácil de leer, muy Es muy simple. novelado, muy simple, me pareció fantástico para que nadie se pierda si está en relación además con esta patología o si tiene familiares, que estoy segura, porque esto es masivo, lo baje y lo lea, realmente, recomendadísimo. Y otro, no soy de regalar muchos piropos, Marcelo, te lo digo en serio, pero he vibrado sin conocerte tu generosidad y tu pasión. Así que te agradezco enormemente porque me doy cuenta de la misión que has tomado, ¿no? En distintos rubros quizás, yo hago más clínica médica porque había hecho mi primera residencia en clínica, pero realmente es fantástico. Bueno, si te parece, nos metemos en el tema, ¿sí? Como quieras. Mira, la primera pregunta que me gustaría hacerte, según tu evaluación, es ¿por qué los endocrinos, nuestros colegas queridos, no nos escuchan? Yo sé el camino que estás haciendo y es fantástico, pero cuando yo quiero despertarlos un poquito, está muy difícil. ¿Tendrías alguna visión de por qué siguen con este tema de levotiroxina y no ver otro campo? Bueno, mira, como siempre hago, me gusta hablar de números. Se estima que hay, según el censo realizado a nivel mundial, hay 8.000 millones de habitantes en el planeta, de los cuales se considera que hay aproximadamente 450 millones de personas en el mundo que tienen enfermedades tiroideas, de las
450 millones, hay 400 millones de personas que tienen enfermedad autoinmune, o sea, que tienen tiroides autoinmune. O sea, la enfermedad más frecuente de la tiroides no es una enfermedad de la tiroides, sino que es una enfermedad del sistema inmunológico, que a diferencia del hipotiroidismo, vos en el hipotiroidismo tenés una falta, una carencia, por ejemplo, para hacerlo claro y para que la gente lo entienda, tenés una carencia de una partícula iodo para la formación de la hormona, la T4. Entonces, el paciente toma la hormona tiroidea, asunto resuelto, no tiene más síntomas, se le acabó, al hipotiroidismo. Pero en el caso del Hashimoto, no es una enfermedad que tiene una parte, sino que tiene tres partes. ¿Cómo tres partes? Y acá viene un error tal vez de orientación, porque primero aparecen los anticuerpos atacan la glándula tiroidea, la vitamina D la tiene que defender, como pasa en toda enfermedad autoinmune, no existe enfermedad autoinmune que tenga vitamina D normal y que tenga intestino sano. Entonces aparece el primer problema que son los anticuerpos, el segundo problema la hipovitaminosis D3, y recién cuando se altera más del 30% de la función tiroidea, recién aparece el hipotiroidismo. Y muchas veces el médico dice, detecta por determinados síntomas que tiene, eh, poliartralgia migratriz, urticarias, eczema, trastornos menstruales, consulta por esos síntomas y le dice, todavía no te podemos medicar porque hay que esperar a que falle la tiroides. Pero la paciente ya tiene los síntomas, ya está con síntomas. Entonces, el médico espera a que falle la tiroides para darle levotiroxina, pero que no le va a solucionar los síntomas que ya tiene porque son provocados por los anticuerpos o por el déficit de vitamina D. Ahora, esto también viene vinculado o asociado a otro trasfondo. Eh, ¿Por qué no lo ve el inmunólogo o el reumatólogo, ya que es una patología autoinmune? Bueno, porque hay un tema. El tratamiento en la enfermedad de Hashimoto es un tratamiento inmunomodulador. En cambio, el inmunólogo lo que hace es tratamiento inmunosupresor. O sea, Tal cual. sale a matar células, no sale a regular o a modular el sistema inmunológico, que está confundido y que me ataca un órgano propio, sino que, como pasa en la mayoría de las enfermedades inmunológicas, el sistema inmunológico se confundió y ataca y destruye tejidos, órganos propios. En cambio, acá hay que hacer tratamiento modulador y aparte de otra cuestión, el inmunólogo dice, no, no es potestad mía porque no hago tratamiento inmunomodulador y aparte es una glándula, con lo cual tiene que recibir, en caso de que falle más del 30% de la función tiroidea, tiene que recibir hormona tiroidea, cosa que no lo sabe hacer el médico inmunólogo. O sea, la enfermedad más frecuente de la tiroides es terreno de nadie, es una Exacto. forma de decir, porque ni el inmunólogo ni el endocrinólogo puro, que no está especializado en la patología, no lo saben tratar. Efectivamente, yo recuerdo, allá y a lo lejos, que en mi residencia del Ramos Mejía nunca nos hablaron de algo respecto de los anticuerpos. Y obviamente por los años que pasaron pedíamos el antifracción microsomal, pero era nada más que un detalle. Y sobre todo del servicio de dermatología de ese hospital, que es y era gigante, prestigiosísimo, nos mandaban a los vitiligos porque decían, si tiene vitiligo, es muy probable que tenga anticuerpos antitiroideos. Fíjense cómo está la tiroides. Entonces nosotros veíamos si había alguna falla tiroidea. Ahora de los anticuerpos ni hablar, ¿no? Es Y más, esto viene de hace tanto tiempo. qué interesante el comentario que hiciste, porque, valga la aclaración, en esta enfermedad se da una situación en la cual suben los anticuerpos, baja la vitamina D. Si suben los anticuerpos, se va destruyendo más la glándula tiroidea, entonces el paciente necesita más dosis de hormona tiroidea. Pero el hecho de que suban los anticuerpos te desvía hacia el segundo o tercer desorden hormonal. Sin embargo, si tenés baja la vitamina D, te lleva al segundo o al tercer desorden inmunológico. O sea, como una enfermedad
autoinmune llama a la segunda autoinmune. Esto que vos también dijiste, investiga en la tiroides. Sí, pero la TSH y la T4 iban a dar normales. Sin embargo, iban a salir los anticuerpos. En ese momento, el antifracción microsomal, que hoy en día es el equivalente al anticuerpo antiperoxidasa. Ese Sí, anticuerpo iba a dar positivo. Entonces, esto es como decir que fue primero el huevo o la gallina. No, es que exacto. primero aparecen los anticuerpos antitiroideos y después aparece la segunda enfermedad autoinmune porque no recibió tratamiento inmunomodulador o no se contuvo a la enfermedad, por ejemplo, con vitamina D, que es inmunomoduladora. En aquellos años apenas dábamos 400 unidades para osteopenia, osteoporosis y ni que hablar de la inmunomoduladora, no sabíamos absolutamente nada de aquello, ¿no? Pero realmente no se le daba, y se le sigue, lo que es llamativo es que se siga así. Por eso a mí me parece que la venta de levotiroxina tiene muchos campos por ganar y por eso hay un silencio de radio respecto de esto. Me parece, ¿no? Es una intuición. Pero vos creés, Y por supuesto, sí, pero vos creés que ellos no lo saben. claro que Recordá, lo sabe. recordá cuando la T4 en Argentina, la T4 Montpellier, era una pastilla rectangular que venía dividida en 4 partes y que después, no sé, harán 6 años, 7 años, si la memoria no me falla, que la pastilla comenzó a ser ovalada, dividida en dos. Y uno dice, cambiaron la forma. ¿Pero por qué? Porque sacaron determinados excipientes que justamente que los mantenía cubierto la levotiroxina glaxo con la capa entérica. Pero lo que sacaron fue justamente revestirla de forma distinta para que no entrara al aparato digestivo el almidón como excipiente. Por eso se Ajá, cambió la forma. O sea, por eso se cambió la mira, forma de la T4. claro, o sea que tratan de evitar el almidón. Exacto. Bien, bien, pero igualmente hay que silenciar todo esto que en realidad es clínica médica, porque a mí me encanta que tenemos que terminar hasta adelantarnos a las emociones del paciente que disparó seguramente un desbalance, además de las carencias nutricionales. Respecto de la carencia nutricional de inmunomodulación, yo te quería preguntar acerca del omega 3. ¿Qué te parece o qué dicen o qué piensan ustedes respecto del poder inmunomodulador del omega 3 en su versión de alta dosis de docosahexaenoico? A ver, nosotros en particular, el omega 3 lo usamos sobre todo por una razón. Cuando tenemos una tiroiditis autoinmune o enfermedad de Hashimoto, recordad que la glándula, en su estructura, cuando uno hace una ecografía o un ultrasonido de tiroides, la glándula no es una estructura lisa, homogénea, sino que es una estructura completamente heterogénea, finamente heterogénea o marcadamente heterogénea. Pueden aparecer nódulos o quistes y aparece, si está en un estado inflamatorio, aparece un aumento en la vascularización. Nosotros usamos, por la acción del omega 3 sobre la cadena de prostaglandinas, usamos habitualmente el omega 3 para apagar o para calmar, por así decir, ese aumento de la vascularización. Porque hemos comprobado que cuando la glándula tiene una mayor vascularización, tiene más tendencia a formar nódulos. Entonces, independientemente de la acción inmunomoduladora que tuviera el omega 3, que obviamente lo tiene, Bien, nosotros tenemos una preferencia en el uso del omega 3, sobre todo para prevenir la aparición de nódulos, cuando la glándula tiene un componente de aumento en la vascularización. Cuando comenzó la pandemia, hay datos curiosos, pues la pandemia, esto en medicina, vos sabrás que las grandes guerras o las epidemias fueron los motivos de avance de la medicina. Y la pandemia fue una sí, situación totalmente. La pandemia fue una situación muy particular porque cuando comenzó la pandemia, la Sociedad Americana de Radiología, acá en Estados Unidos, describió que aquellos pacientes que estaban teniendo el cuadro de COVID por hacer una ecografía de partes blandas en cuello, ¿qué es lo que detectaban?
un aumento descrito y publicado por la Sociedad Americana de Radiología. Descubrieron que aquellos pacientes que estaban cursando COVID estaban haciendo un aumento en la vascularización de la glándula tiroides. Mirá hasta dónde llega. Impresionante. Y con el omega 3 ustedes disminuyen o ven la disminución de esto, que estoy imaginando que también disminuye la llegada de la TSH para hacer crecer esos nódulos. Exactamente. ¿Eh? Maravilloso. Un dato que realmente no conocía. Y en principio hay una frase tuya que me encanta y que da lugar a un montón de deducciones, que es, la insulina resistencia es un Hashimoto maltratado. Esa frase es como para ponerlo en un cuadrito, ¿no? Y después empezar a desdoblarla. A ver, entonces, permitime que retroceda en lo que estaba comentando. Sí. Si yo tengo los anticuerpos elevados, necesito más hormona tiroidea, con lo cual Sí. tengo más destrucción de la glándula. No la estoy controlando, no, porque la levotiroxina no es para los anticuerpos. Entonces, a mayor cantidad de anticuerpos, ¿qué pasa? La glándula puede tener dos caminos, o el hormonal o el inmunológico. Cuando vos vas hacia el camino hormonal, el Hashimoto puede elegir tres vías. O me aumenta la prolactina, nosotros decimos siempre, o hay una frase, la prolactina es la hormona gemela de la tiroides. Hablamos los dos el mismo idioma porque somos los dos endocrinólogos, pero vos viste, está elevada la prolactina, miramos la TSH, Sí. o veamos cómo está o cómo está la tiroides. Es como pasó con el caso del vitiligo. Una Sí. hormona va acompañada de la otra. La otra es el cortisol elevado, que me afecta, por así decir, el Hashimoto, me sube el cortisol, y la otra situación es que me lleva a la insulinoresistencia. Son las tres situaciones, pero ahí hay una cuestión, que como los anticuerpos es este gran mito que dicen que no está comprobado científicamente y hay publicaciones por todos lados, nada más que nadie lo lee, pero Totalmente. ¿cuál es el problema? Que en realidad, como hay anticuerpos, toda enfermedad autoinmune tiene dos factores en común: el déficit de vitamina D y el trastorno en el intestino. Entonces, ¿qué ocurre en el intestino? Hay un aumento en la permeabilidad intestinal. Ese aumento en la permeabilidad intestinal hace que absorbas más eh, gluten, trigo, avena, cebada, centeno, o que ingieras o que incorpores más hacia la sangre la caseína tipo 1, que es la proteína Sí. de la leche de vaca. Eso llega a la sangre, se transforma en toxinas, le da de comer a los anticuerpos. Sí, pero cuando ingiero los carbohidratos por ese aumento en la permeabilidad intestinal, me va a llevar a que el páncreas me produzca un aumento en la insulina de mala calidad, porque si fuera un aumento de buena calidad, ¿qué haría? Me bajaría la glucemia. Sin embargo, me sube la insulina de mala calidad. Entonces, llega un momento, y esto tal vez es muy técnico, por así decir lo que voy a decir, pero el problema más grande lo tenemos a nivel celular, porque el órgano, la organela, voy a decir así, la organela dañada termina siendo la mitocondria celular. Entonces, saturo a la célula, saturo a la mitocondria, y después el cuerpo no se puede recuperar. Por eso hay que hacer literalmente, si voy a usar metformina, o si voy a usar inositol, o si voy a usar una dieta baja en carbohidratos, tengo que hacerlo rápido y salir, y corregir el primer problema. Porque esto es como si fueran piezas de un dominó. Se cae la Sí. primera, se cae la segunda, se cae la tercera. Si yo no revierto el primer problema, el segundo va a seguir persistiendo. Entonces, por eso tengo que lo fundamental es actuar sobre el Hashimoto, pero no con la levotiroxina, porque si no, con la levotiroxina estoy actuando sobre una parte y no sobre las tres partes de la enfermedad. Me lleva a comentar, Absolutamente. pues seguro me lo Sí, va sí. a preguntar, porque viene, ¿qué
qué inteligente que fue esa pregunta que hiciste, el comentario que hiciste sobre el vitiligo. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Me gustó mucho ese comentario que hiciste. Mira, el viejo dicho, una enfermedad autoinmune llama a la segunda enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Sí, Por el tengo aumento en tres la... juntas. Yo, Sí, tres juntas yo también. tengo pacientes con 5, ¿eh? Claro. Bueno, Pero referente. te digo, a ver, generalmente en las estadísticas un 40% del Hashimoto, debido a que el paciente no está como en toda enfermedad autoinmune, que hay que suplementarlo con vitamina D, porque es una enfermedad autoinmune, tiene déficit de vitamina D. ¿Lo midan o no lo midan? Por ahí dicen, lo miden en enero, en plenas vacaciones de verano, y sale 35. Pero si yo necesito tener por lo menos 50 de vitamina D, valor normal de 30 a 100, necesito tener por lo menos 50 para que no me aparezca la segunda enfermedad autoinmune. Entonces, ¿qué pasa? El 40% de los Hashimoto, por la parte hormonal, por el camino, perdón, por el camino inmunológico, se me van 40% a la celiaquía y un 30% al vitiligo. Por eso cuando vos mencionaste vitiligo, estudien la tiroides. Claro, pero no había que ver TSH y T4, había que estudiar los anticuerpos. Sí, los estudiábamos, pero para nada más que por las dudas, pero no hacíamos nada, igual que ahora. Eso es lo que produce tanta, digamos, incertidumbre. ¿Por qué? Yo me lo pregunto, ¿no? Creo que hay un sesgo en la formación médica, creo. Y por suerte tú lo estás rompiendo, cosa que aplaudo con cuatro manos. Y hay algo maravilloso que quiero poner también un dedito en la llaga de toda esta historia, y es por qué la vitamina D está baja, y un temita, y el colesterol bajo, ¿se entiende? El sí, a ver, ¿Sabes hay a una dónde cuestión. voy, no? Sí, hay una cuestión. Bien, Hay que, entiéndase la palabra, desmitificar, sacar este mito del colesterol. Porque el colesterol es la estructura básica de todas las hormonas. Cuando al médico dice, tiene número fijado estadísticamente, el valor de referencia que lo fija la Sociedad Americana de Cardiología o Carl, tal, es la sí, industria farmacéutica, para vender más total, estatinas, por así sí, decir. Pero hay una cuestión, cuando me sacan el colesterol, me están quitando la función hepática, me están quitando los componentes de la membrana celular, me están quitando la mielina del cerebro, me están quitando el componente fundamental o la estructura básica de todas las hormonas. O sea, cuando el paciente recibe estatinas, literalmente el lío que se arma, hay que reformular todo, literalmente. totalmente. Sí, y ahí está la vitamina D, que aunque bueno, uno lo tendrá que suplementar si el paciente no accede a ser modulado su colesterol, y nuevamente a mí me gusta hablar de esa palabra, y no suprimido. Y ahí en la relación que hacías vos con con los reumatólogos. Y además de esto, están las carencias de los minerales, que muchas veces tampoco el endocrinólogo lo observa, ¿no es cierto? Acá hay muchas preguntas, Doc, ya, ¿eh? Es impresionante. Acá hay una señora que nos dice, ¿por qué hace mal el almidón? ¿Qué te parece dos palabras de eso? A ver, es que hay una cuestión. Eh, Hay determinadas sustancias que penetran la barrera intestinal, porque, vuelvo a esto, los anticuerpos o toda enfermedad autoinmune lo que hace es presentar un aumento en la permeabilidad intestinal. Entonces, cuando ingieren almidón, lo que hace es alimentar los anticuerpos. Ese es el concepto básico para que se entienda. ¿Sí? Ok, perfecto. Alimenta los anticuerpos porque además alimenta el famoso sobrecrecimiento bacteriano, del cual nos estamos ayornando no hace muchos años. Y para un médico convencional, que también lo ha preguntado, ¿qué estudios le tendríamos que pedir
a un paciente que viene con clínica de hipotiroidismo, pensando obviamente en un Hashimoto? ¿Qué pregunta? ¿En qué contexto? Eh, Básica para todos aquellos que tú lo has nombrado más de una vez. La tiroides es campo de todo el mundo y luego el último orejón del tarro al cual terminan yendo es al endocrinólogo. Entonces pasan por el ginecólogo, por el clínico, incluso por el cardiólogo, en fin, y todos andan dando vueltas y luego terminan en el endocrinólogo. Entonces esos estudios no quedan nada claros respecto de TSH y T4, mismo endocrinólogos convencionales, ¿no? sí, 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 ¿Qué me sí. dirías tú? Porque te lo he escuchado más de una vez y hay una pregunta que quiero hacerte en particular de eso, que es la T3 reversa, pero te quiero escuchar. Bien. A ver, es que hay una cuestión. Y ahí ya, con lo que me acabas de decir, ya me llevas a meterme en un tema, qué son las hormonas activas y qué son las hormonas inactivas. Porque hay una Exacto, cuestión. La glándula tiroidea produce 80% de T4, la letra T con 4 iodos, pero esa es la hormona inactiva. Se tiene que transformar en T3 para que sea activa. ¿Quiénes participan en la conversión de T4 a T3? ¿O quiénes me lo pueden dificultar? Si tengo un problema hepático, una esteatosis hepática, tan común después de una insulinoresistencia, pero sí. también facilitan la conversión de T4 a T3 el selenio, el zinc y la ferritina. Ferritina que Ujú. habitualmente suele estar baja, es algo propio, es un denominador común de todos los Hashimoto. En todos los Hashimoto hay un déficit de ferritina, que es el depósito de hierro en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no convierto correctamente la T3, que tengamos en cuenta que la T3 que estoy midiendo en sangre, y a esto viene la pregunta, la respuesta a la pregunta tuya. TSH, T4, libre, T3, libre, que esto es un tema, ahí estoy midiendo la T3 que está fuera de la célula, no la que está dentro de la célula, por así Sí, decir. sí. Tengo que medir los dos anticuerpos, anticuerpo antiperoxiasa, anticuerpo antitiroglobulina, y tengo que hacer sí o sí una ecografía de tiroides. Sí o sí. Que en los libros, si vos recordás, nos hemos formado hace 30 años con Farreras Rosman, literatura Sí. española, o con Harrison, literatura americana, y te decían, no se pide o no se solicita la ecografía de tiroides si la TSH, hormona estimulante de la tiroides, si está normal. Si yo te contara la cantidad de pacientes que veo, o si yo te dijera la cantidad estadísticamente, si viera la cantidad de pacientes que yo veo con nódulos o con cáncer de tiroides, con TSH y T4 normal, Es impresionante. y cada vez más. Pero claro, tú, porque estás especializándote y buscas los anticuerpos y toda la clínica de la estimulación del sistema inmunológico, sin importar que está eutiroide, o sea que no tiene Exacto. ningún problema. Pero, a Totalmente, ver, totalmente, y obvio, que sí, en esto valga la aclaración, es que, y qué importante que es la pregunta que hiciste, porque hay una cuestión, para el médico general o para el endocrinólogo, primero es la TSH, la T4, y después si aparece algo, salgo y busco el resto. Pero en cambio en el sí, Hashimoto es al revés, porque como la es al enfermedad revés. es producida por los anticuerpos que me van destruyendo la glándula tiroidea, que cursa con déficit de vitamina D. Por eso es que hay que conocer tanto los síntomas que producen los anticuerpos y que produce el déficit de vitamina D. Entonces, yo puedo tener una paciente con Hashimoto eutiroideo, con función tiroidea normal, y tener 3 4 nódulos, estar eh, polisintomática, o sea, muchísimos síntomas, y el médico va a decir, mire, usted está bien, porque tiene la TSH y la T4 normal. Y ese es el reclamo o la queja del paciente, que en definitiva es nuestro empleador.
perdón la expresión. Sí, excelente metáfora. Es el que nos da trabajo. Lo siento Exacto. muchísimo, pero es así. Es el que nos da trabajo, sí. Es así, Este, es nuestro sí, sí, es empleador, así. nosotros somos sus trabajadores. Entonces, ante el empleador, el paciente, no me gusta usar la palabra paciente, pero digo, ante la persona que viene con síntomas, y yo le digo, mire, usted está bien porque tiene la TSH y la T4 libre normal, ¿de qué me sirvió si la enfermedad es Hashimoto y empezó por los anticuerpos, por el déficit de vitamina D, y pues esto, ¿cuánto tiempo puede pasar para que falle la tiroides? Mira, yo tengo pacientes que la tiroides ha fallado a los 6 meses, al año, a los 5 años, a los 10 años, o pacientes que después de 30 años de haberle detectado los anticuerpos, porque algún médico hoy en día, gracias a Dios y gracias a las redes sociales, a los medios, uno explica esto, por así decir, y el médico, hasta el médico clínico busca los anticuerpos, o a veces el médico más allegado a la paciente, que es el ginecólogo o ginecóloga, son los que buscan los anticuerpos y dice, a ver, lo voy a enviar al endocrinólogo. Y el endocrinólogo, cuando llega el paciente al endocrinólogo, se choca con una pared porque le dice su TSH y su T4 están normales. Pobrecito, sí, es así. Es así. Gracias a las redes se está abriendo se está sacando la venda de los ojos, pero es gracias a las redes y a los pacientes que vienen a reclamar, ¿eh? Sí, Hace años que venimos desde este rinconcito sí. hablando de esto. No, pero Te están espera, preguntando, sí, perdón, te perdón, escucho. perdón. Y No, otra cosa, una preguntita de la vitamina D para que no se nos escape. ¿Qué dale. dosis ustedes recomiendan de vitamina D para llegar a plasma para que sea inmunomoduladora? Le están preguntando más de uno, Bien, por eso te lo pregunto. a ver, nosotros en general tratamos de llegar a un valor. Si tengo una enfermedad autoinmune, si tengo solamente Hashimoto, tratar de llegar a un valor valor de referencia de 30 a 100, llegar a un valor de 50. Ah, mira, ajá, Porque con un valor de 50 ya puedo, entre 50 y 70, lo óptimo sería, pero entre 50 y 70, yo como efecto inmunomodulador comienzo a descender los anticuerpos, a mayor cantidad de anticuerpos, menor vitamina D. Empiezo a hacer esto, pero con 50 o 70, y evito con ese número que me aparezca la segunda autoinmune. Si tengo una segunda autoinmune, el número cambia, aumenta, ¿sí? Pero, ¿cómo conseguimos esa dosis? Bueno, y acá viene un tema y también en qué contexto o en qué país. Porque, por ejemplo, en toda Europa o toda Latinoamérica se vende la dosis diaria. En cambio, en Argentina, la industria farmacéutica te vende el producto, eh, entiéndase la cápsula o la ampolla bebible de 100.000 unidades. Y nosotros lo que vemos, comparándolo con distintos estudios, y sobre todo cuando lo vemos en Estados Unidos, ¿qué es lo que vemos? Que la dosis de 100.000 unidades nos da fluctuación, nos hace esto, sube y exacto, baja. sí, En sí. cambio, cuando vos la Dependerá del intestino, ¿no? ¿Cómo estará ese totalmente, intestino? Bien, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tomás 100.000 unidades, tenés una vitamina D que oscila, que fluctúa. Sin embargo, cuando el paciente usa la dosis diaria, por eso, lamentablemente en Argentina a veces tienen que comprarlo o en dietéticas o por Mercado Libre, buscan dosis que en general tratamos por experiencia clínica, porque esto vos sabés que la clínica es soberana, es todo, absolutamente. con Sí, lo cual, en general, ¿qué es lo que vemos? Que los meses de calor, entiéndase, primavera-verano, manejamos dosis de 4.000, 5.000 unidades internacionales por día y bien. en meses de otoño-invierno llegamos a usar 10.000 unidades. Pero como lo tenemos que estar chequeando, por lo menos, depende de la gravedad o el cuadro del paciente, lo estamos chequeando en general cada 4 o 6 meses, eh, vamos midiendo la vitamina D. Y ahí viene el problema con las obras sociales, que en el momento que más había que medir la vitamina D
por el COVID, por las vacunas y por el brote que hay de enfermedades autoinmunes, las obras sociales te admiten o te permiten un dosaje de vitamina D cada un año primero y ahora cada 2 años. Sí, O sea, hermoso. El sistema funciona bárbaro para la enfermedad, esto es así. esa Eh, era una de las preguntas que vos tenías para mí y ahí te la estoy respondiendo. Excelente. Y lo están preguntando desde acá, no yo, pero obviamente. ¿Y K2, Doc? La Bueno, vitamina hay una K2 en cuestión. unión. Eh, por ahí difunden que la vitamina K2 tiene que ser para que se absorba mejor. No, no. La vitamina D, a diferencia de las otras vitaminas, es una vitamina liposoluble. O sea, para que se absorba tiene que ser con un alimento graso. Entiéndase, generalmente uno usa huevo, palta, frutos secos, nueces de almendra. Las pacientes españolas usan aceite De de oliva. oliva. Las mexicanas o de Centroamérica usan aceite de coco. Pero para mejorar la absorción es con un medio graso. El hecho de que venga la vitamina D con K2, las dosis diarias, no es para mejorar la absorción como se ha dicho o como se ha escrito por ahí en algunos artículos o en las redes sociales. No, es para que no se fije el calcio a las arterias. Sobre todo, Maravilloso, exactamente. cuidar las carótidas. Sí. Las carótidas, las arterias que están en el cuello, que me llevan carótida común y carótida interna y externa, la que me llevan sangre al rostro o la que me llevan la sangre al cerebro. Bueno, ese es otro tema en donde el médico convencional dice que no está probado y entonces sigue dando vitamina D sola, que a veces tiene alguna problemática y te he escuchado en las embarazadas andar con un poquito de cuidado respecto de la dosis de vitamina D por el bebé, por el feto, Sí, ¿verdad? Eso sí. que A ver, es que hay una cuestión. Cuando la paciente queda embarazada, primero, el número óptimo para que la paciente, el número óptimo de TSH, hormona estimulante de la tiroides, para que la paciente ovule y se mantenga perfecto el embarazo y yo no tenga problemas postparto, el número óptimo de la TSH está entre 1 y 2, siendo que la TSH, el valor de referencia está entre 0,4 y 4. Pero si yo mantengo entre 1 y 2, yo mantengo todo el embarazo controlado y cuando agrego vitamina D, ya lo vengo agregando obviamente desde antes, porque si tengo una paciente con Hashimoto, tengo que darle vitamina D desde mucho antes para inactivar los anticuerpos. Una paciente no queda embarazada o no prospera el embarazo si no tiene la vitamina D por encima de 50. Sí, pero en general no podemos usar la vitamina D más allá, en general, según criterio médico y según la paciente, hasta la octava décima, pero nunca pasar la 12ª semana. ¿Por qué? Porque a dosis de 5.000 o 10.000 unidades, si me paso de la décima o 12ª semana, me acelera la osificación de los huesos del cráneo y el bebé nace con microcefalia. No le permite el desarrollo del cerebro. importantísimo ese dato, que bueno, hay que ser, obviamente, dedicándose a obstetricia, pero hay que tenerlo muy, pero muy en Obviamente, cuenta. Porque a se ver, da, como tenemos venta libre de eso, Doc, tanta venta libre, esto es lo que preocupa, ¿no? sí. Por Que la eso, gente a va y se ver, lo compra, no, no, no. mira, en general hay dos elementos que son fundamentales en el Hashimoto, si bien hay muchos minerales, muchas sustancias que se utilizan para el control de los anticuerpos, nosotros tenemos dos que son tres pilares de preferencia, por así decir. Primero es mantener el intestino sano, un intestino que sea impermeable, que no me permita la entrada de toxinas. El segundo, Exacto, permeable fisiológico, ¿no? exacto. O Sí, sea, sí. no permitir la entrada de alimentos antiinflamatorios, que serían el gluten y la caseína. El segundo pilar sería la vitamina D, porque es inmunomodulador.
Como inmunomodulador me controla el 80% de los anticuerpos. Y el tercer pilar es el selenio, que pasa lo siguiente, muy estudiado en la literatura anglosajona, en Gran Bretaña, pero ¿por qué? Porque son una isla. Se da una situación, a mayor cantidad de yodo, menos selenio. Entonces ellos fueron los que Ah, más lo claro, estudiaron. claro, Entonces, ¿qué pasa? claro. En la literatura anglosajona, en los libros que en Argentina nunca hemos estudiado por libros de Gran Bretaña, de Inglaterra, ¿qué pasa? Que en la literatura de ellos es donde más experiencia hay sobre el uso del selenio. Y el selenio, en cuanto a la paciente queda embarazada, hay que suspenderlo. Perfecto. Eso sí, acá están preguntando si el selenio puede ser tóxico. En realidad, todos los minerales en sobredosis pueden ser tóxicos, pero en este caso en particular, justo tocaste un puntito para que yo no me lo olvide. Yodo y Hashimoto. ¿Qué nos podés decir? ¿Comer algas, suplementarse con yodo? Sí, no. ¿Qué podemos decir de esto? Según nuestros últimos estudios, eh, antes uno decía, tengo un problema con la tiroides, tengo que suplementar con yodo. Recordá, año 1979 se promulga una ley en la Argentina por la cual se agrega yodo a la sal de mesa. Efectivamente. Dejamos de recibir tantos bocios importantes en el ramo. Sí, Porque, ¿qué era lo que producía esa falta de yodo? Era el bocio, que contaban las abuelas, colocaban una tapita con algo de yodo y que se respirara en el ambiente. Es sí, muy claro. interesante leer o estudiar historia de la medicina para saber qué cosas se hicieron y qué cosas se deben seguir haciendo. Porque si uno no sabe lo que pasó, no sabe lo que puede venir. Entonces, ¿qué hacían las abuelas? Colocaban en una tapita 2 o 3 gotitas de yodo para que lo respiraran mientras dormían los niños. Entonces, de esa forma evitaban que aparecieran los bocios. Pero hay una cuestión. El yodo sí lo puedo usar para el hipotiroidismo puro, cuando Tal me cual. falla la glándula tiroidea, pero Sí, no en el Hashimoto. En el Hashimoto perfecto. está contraindicado. Tal cual. ¿Podrías explicarnos muy sencillo por qué razón? Porque literalmente, estoy sobrecargando la glándula, cuando en realidad el control no lo tengo que tener sobre la glándula, sino que al revés, lo tengo que tener sobre los anticuerpos. Yo siempre le hago este comentario a mis pacientes. Esto es como tener neumonía con fiebre. Yo no me preocupo por la fiebre, por la tiroides, la TSH y la T4. Yo me preocupo por la neumonía, que viene a ser Efectivamente, el efectivamente. desbalance entre los anticuerpos elevados y el déficit de vitamina D y el intestino permeable. ¿Pudiera darse una persona que hace un Hashimoto pero que ya viene con yodos bajos? Sí, sí, ¿Puede sí, darse? ¿Puede, puede digamos, darse. suplementarse? ¿O le tengo que prohibir por alguna razón que coma algas, por ejemplo? Y se lo tengo que prohibir, pero no porque venga con el yodo bajo, sino, a ver, va a ser el paciente que seguramente va a ser el bocio, va a ser el Claro, agrandamiento de la glándula para tratar de compensar. Voy a producir un mayor tamaño de la glándula tiroidea para tener la T4 normal. Pero eso es lo que, por así decir, es lo que trata de compensar el médico, el endocrinólogo, con la administración de la levotiroxina. exacto. Pero, claro, ahí le estoy dando yodo. Yo le estoy dando yodo a un Hashimoto cuando le doy levotiroxina. O sea, no Exacto. es que sea un pecado terrible que el yodo le esté dañando a una tiroides. Eso es Mm. lo que yo quería. Por el viejo efecto de Chekhov, nunca me acuerdo el nombre propio, ¿no? Este, que pierde su posibilidad de gobernar o de nivelar la captación del yodo. Eso es lo que te quería preguntar. Si en Hashimoto ocurre, porque la glándula se rompe. Claro, porque ten en cuenta que desde el punto de vista estructural, la glándula no es una estructura homogénea, sino que ya tengo una glándula heterogénea. Si yo la viera al microscopio, no es una pared lisa, sino que es un panal de abejas. Lo tengo todo Exacto.
literalmente destruido el tejido, pero porque me lo han estado comiendo, entre comillas, los anticuerpos. Que ahí es donde Exacto. importan los nutrientes, por así decir, los nutrientes de la glándula tiroidea, como son el magnesio, el selenio, el zinc, Sí, la vitamina B12, tantas otras minerales y vitaminas para nutrir la glándula, para volverla a hacerla fuerte, para que resista esa situación de los exacto. anticuerpos. Yo no quiero quedarme con tantos temas porque podría, vivo seguirlo 3 horas. Un tema importante que me encantaría que lo resumieras es chicas con Hashimoto, con insulinoresistencia y su anticonceptivo de 10 años tomándolo. ¿Qué hacemos, Doc? Primero, en el Hashimoto tenemos eh, dos fármacos enemigos, que son los mismos de la tiroides, que en realidad la amiodarona, el atlanzil como antiarrítmico, tratamiento de elección de la fibrilación auricular, y el litio, porque el litio me impide la producción y liberación de T4, Es, de hormona tiroidea. exacto, tal Ahora, cual. el Hashimoto tiene dos enemigos, y acá es donde viene también cómo todo está vinculado. Eh, el Hashimoto tiene dos enemigos, los estrógenos, como parte de los anticonceptivos, y tiene el otro enemigo que son los corticoides. Por eso el reumatólogo, el inmunólogo, no trata la enfermedad, porque en la pirámide que el inmunólogo trata AINES, corticoides, metotrexato, biológicos, no entra el tratamiento del Hashimoto, porque sabe que el corticoide, esto no es una enfermedad autoinmune común. No se comporta como todo el resto de las autoinmunes, porque es una glándula. Exacto. El corticoide va a terminar produciendo un hipotiroidismo aunque no tenga un Hashimoto. Ese es otro cantar, ¿no es Exacto. cierto? Pero el anticonceptivo, digamos, vamos a decirlo para el pópulo, intentamos dejarlo y utilizar otros métodos Sí, anticonceptivos, pero no la hormona. O sea, exacto. esto es, puedo Y el asegurar problema, que hace, sí, esto es revolucionario realmente, porque encima no, nos pero vamos en contra de los y hay una cuestión, anticonceptivos. que eh, el problema del anticonceptivo en particular no es el anticonceptivo en sí, sino la partícula estrógeno. Porque la Exacto, paciente puede tomar anticonceptivos, si fueran de progesterona sola, sí, claro. Claro, la pero progesterona además estrógenos no. hace un poco de la inmunomodulación que ocurre en el embarazo, es decir, nos juega a favor en este caso. Exacto. En ese sentido, yo con las menopáusicas andamos bien con ese tema de la progesterona en el caso del Hashimoto. Maravilloso. Y ahora sí, uniendo anticonceptivo para no quedar embarazada, ¿qué pasa con el Hashimoto? Y sí quiero quedar embarazada. Y este gran tema al cual te estás dedicando, que me gustaría que dijeras un poquito los logros que están teniendo en el tema esterilidad o infertilidad, las dos, ¿no? A ver, hay una cuestión. Eh, Imagínate la paciente que se hizo 4 o 5 tratamientos de baja o alta complejidad y no le detectaron no le detectaron la causa, Mm, no salen los anticuerpos elevados y dicen, no, son nada más que para saber que están. ¿Para qué lo piden? Están los claro, anticuerpos y la paciente está con déficit de vitamina D, la suplementan 2 o 3 meses, una ampolla bebible o una cápsula cada 30 días y con eso es hasta ahí, nada más, no pasa nada. Ahora, los anticuerpos tienen dos acciones, que lo explicaba el otro día justamente hablando de este tema. Tienen dos acciones los anticuerpos sobre la fertilidad. Uno es una acción directa que me pueden producir ciclos anovulatorios, déficit de implantación o abortos espontáneos entre la sexta y la 20ª semana. Y la segunda acción es una acción indirecta que es sobre los vasos sanguíneos. Y ahí es donde trabajamos en conjunto con el hematólogo, porque hay una cuestión.
hay ciertas enfermedades que son primas hermanas. Así como vos decías antes, y me alegro de que lo hayas hecho el comentario, porque me llevaste a diversificar todo. ¿Cómo hablaste el tema del vitiligo? Bueno, en la paciente que tiene infertilidad o que le han hecho varios tratamientos y que nunca dio subunidad beta positiva, esa paciente tiene o las arterias uterinas ocluidas, tiene la IP, el índice de pulsatilidad aumentado, con lo cual las arterias están cerradas, o la sangre no llega hasta la capa funcional del endometrio, que es el lugar donde se debe implantar. Sí. Entonces, es habitual que cuando nosotros pedimos ecografía ginecológica transvaginal con Doppler, encontremos que la sangre llega, encontramos una IP elevada, el percentilo 95 de la IP es 2,9. Encontramos un percentilo de 3, 3,5, 4, 6, y después encontramos en la circulación subendometrial, en el interior del útero, que la sangre no atraviesa la capa basal del endometrio. Claro. Sí, hay un déficit para la implantación total. Exacto. Por más que sea, y a ver, en esto, y no importa que sean los óvulos de la paciente o que sea ovodonación. No, Yo no, no, siempre no, le claro. explico a la paciente, el problema lo tiene en la casita. La En la casita casita. es el útero. O sea, es como si, que yo siempre le hago, trato de ser muy, muy práctico y muy didáctico con mis pacientes. Esto es como decir, va el marido con la esposa, cada uno con su valija, sería el embrión, va a implantarse, van los dos, cada uno, el hombre y la mujer, con su valija al departamento, a la casa, y encuentran que en la casa no tienen servicios, no tienen agua, no tienen luz, no tienen cloaca, no tienen internet, no tienen nada. Entonces, ¿qué hace? Es un lugar inhabitable. Entonces se va. Entonces se desprende el embrión solo, porque no tiene quien lo alimente, quien lo sustente. Por eso la importancia de estar chequeando la circulación sanguínea con el Doppler, si ya la paciente tuvo una alteración en la circulación sanguínea previa a quedar embarazada, tener en cuenta que a medida que va avanzando el embarazo, el embrión va creciendo, después feto necesita cada vez más sangre, entonces lo tenemos que estar alimentando. Y ahí es cuando entra la acción del hematólogo que dice, a ver, me encontré con estas dos enfermedades, o con una o con la otra, enfermedades autoinmunes que suelen estar vinculadas con el Hashimoto en la fertilidad, que son el síndrome antifosfolípido y la trombofilia. Sí. Entonces, Es allí en es donde muy se habitual que juntan, trabajemos juntos. claro, se juntan con la futura embarazada, ustedes el endocrino y el, pero especialmente hay alguna diferencia en el tratamiento del Hashimoto respecto de estos casos, o estamos haciendo exactamente lo mismo. El hematólogo ve el flujo, entiéndase lo que circula por el interior de las arterias. Sí, claro, sí, El endocrinólogo especialista en fertilidad que lleva embarazadas con Hashimoto se fija en la cañería. sí, O sea, son dos visiones totalmente distintas. Por eso el hematólogo tiene que procurar anticoagular o antiagregar. En cambio, el endocrinólogo trabaja sobre las paredes arteriales que nosotros habitualmente en muchos lugares del mundo, muchas pacientes, utilizamos óvulos de sildenafil, el ya, Viagra. sí, Usamos claro, vasodilatador, como vasodilatador, con eso disminuimos la IP de las arterias uterinas y mejoramos el flujo sanguíneo de la cañería principal. Dilatamos la arteria y con L-arginina atravesamos la membrana basal o la capa basal del endometrio y conseguimos llegar con sangre hasta la capa funcional del endometrio. juntan los dos efectos sobre el óxido nítrico, maravilloso. Ahora, Con mi lo cual, pregunta era, sí, él o la hematóloga se encarga de que la sangre sea más líquida,
más blanda, más fluida, para que se den las dos condiciones. Una cañería que está más dilatada, con una sangre más líquida y que avance hasta donde tiene que llegar. Intento, Exacto. intento hacer una explicación para que se comprenda. Que queda muy gráfico, muy gráfico. Ahora, el motivo por el cual el endometrio no recibe, ¿sí está relacionado al anticuerpo antiperoxidasa en sus niveles? ¿Hay alguna relación con eso? Sí, por eso generalmente cuando hay una paciente con infertilidad y tiene eh, dos, tres patologías, o sea, tiene Hashimoto y tiene trombofilia o tiene síndrome antifosfolípido, ¿qué hace? Hace las pruebas de coagulación, verifica si tiene que antiagregar o anticoagular y en general el hematólogo ve el endometrio. Entonces el hematólogo tiende a usar hidroxicloroquina, Mm, eh, un medicamento antimalárico, el sí, polirraumin, nombre comercial, o plaquetanil, no me o plaquenil. acuerdo el nombre ya, No, pero no, sí, yo no recuerdo. Yo sé hidroxicloroquina. que yo, como estoy en otro país, no uso el Vademecum en Argentina, pero generalmente lo que usan es el polirraumin, que es la hidroxicloroquina, 200 miligramos en la mañana, 200 miligramos en la noche, y se ha demostrado, ellos lo tienen demostrado, los pacientes, los hematólogos tienen demostrado que con el efecto de la hidroxicloroquina, y si no funciona la hidroxicloroquina, tienen que usar corticoides, lo cual no, yo no estoy de acuerdo en eso, pero ellos ¿qué hacen? Ellos le quitan el componente inflamatorio al endometrio, para que el Claro, ahí es, endometrio no lo claro. rechace. Por eso, Pero yo tengo que de trabajar, alguna manera, pues tú tienes que trabajar en la inmunomodulación, pero ellos están apurados, están claro, corriendo. ellos están enfocados sobre el endometrio, yo le mejoro la circulación, pero le dan, en estos casos, ¿qué es lo que usan habitualmente? La hidroxicloroquina, en otros casos usan corticoides, que no he visto ningún caso que haya dado resultado, en algunos Mm. sí, según los hematólogos, y si no, usan plasma rico en plaquetas Ah, para eso quitarle debe ser. justamente el componente inflamatorio del endometrio. Eso me Y parece yo tengo que estar buenísimo. trabajando con vitamina D, con selenio, con magnesio, con otros suplementos para tratar el cuerpo en general y que no se me reactiven anticuerpos de otra parte. Exacto. Porque ten en Bueno, a cuenta, mí me encantaría ahí agregarle el ingrediente del omega 3 en dosis óptimas, pero te lo dejo bueno, picando. es Sí. que el omega 3 es, a ver, es como si yo te dijera, como nombre comercial, la coenzima Q10, que también actúa de la misma forma. O sea, te está mejorando, te está modulando por los componentes que tiene, te está modulando el sistema inmunológico y te está mejorando a la vez la circulación. No, sin duda, la circulación la está fluidificando a la sangre y está colaborando con la arginina en un levísimo efecto vasodilatador por la prostaglandina E1 que estaríamos produciendo, aumentando esa cascada. Pero Exacto. bueno, más allá de eso, me muero de ganas de tres temas que quedan allí. Una frase tuya es, la enfermedad de Graves es un Hashimoto que viró al hipertiroidismo. Dos palabras de eso. A ver, eh, lamentablemente en muy pocos países en el mundo se lleva estadística de la patología. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Eh, Y esto viene también a la pregunta inicial que jamás te la contesté o no te la respondí sobre qué opinaba del sistema de salud. Bueno, Exacto. nosotros tenemos un sistema de salud en Argentina, un sistema de salud abierto, donde vos, vos vas al médico por prestación. Entonces, si vos querés ir al endocrinólogo, vas al médico ginecólogo, vas al dermatólogo, pero es un modelo por prestación. En cambio, en otros países, como ocurre en Estados Unidos o en toda Europa,
también ocurre en Argentina con PAMI, en la obra social de los jubilados. ¿Qué es lo que pasa? Tienen el médico de cabecera. Entonces, el médico de cabecera tiene como función, y voy al caso de España, porque tenemos la información o tenemos las estadísticas gracias a España de hace 5 años. Entonces podemos proyectar, por así decir. Bien, Porque en España, ¿qué es lo que tienen que hacer? Como todo pasa por el médico de atención primaria, y si el médico de atención primaria no se le ocurre derivarte al endocrinólogo, vos no pisás el endocrinólogo. O sea, vos no lo seguro, tocas, ni te claro, acercás. Entonces, ellos codifican todo. Entonces, nosotros podemos armar las estadísticas con 3, 4, 5 años de atraso, pero lo podemos proyectar según las cosas que van pasando en otros países, bien, según lo que vamos viendo. Ahora, según lo que hemos visto en distintas estadísticas que llevan la codificación de la patología, por eso es que esto que vos me decías, ¿qué otras especialidades y cómo te sirvió? Y la administración de la salud, la economía de la salud, los magisterechos, esto es lo que me permite a mí decir, bueno, a ver, en España puedo tener una proporción de 9 Hashimoto que se me van al hipotiroidismo, uno que se me va al hipertiroidismo. bien, En otros países, dependiendo del tipo de alimentación, de contaminantes externos, de determinadas condiciones, la proporción puede llegar a 17:1. O sea, 17 que van a hipotiroidismo, uno que va al hipertiroidismo. ujú, Ahora, yo puedo tener un paciente con enfermedad de Graves, que sería la variante hipertiroidea del Hashimoto, y en ese caso, el paciente, ¿qué es lo que tiene que tener? Y tiene que tener el TRAPS, el anticuerpo antirreceptor positivo. Sí, sí, pero ese paciente puede o no tener los dos anticuerpos, el antiperoxiasa y el antitiroglobulina, positivos. Si no los tiene positivos, o sea, si están negativos, no reactivos, yo tengo posibilidad de solucionar el Graves y que después quede eutiroideo. Si yo tengo los dos anticuerpos, el antiperoxiasa y el antitiroglobulina elevados, yo tengo posibilidad de sacarlo del hipertiroidismo inactivo, el antirreceptor TSH, que es hasta 1,75. Lo inactivo, ese anticuerpo, sabes que no puedo darle mucho tiempo, tengo un tiempo limitado para darle metimazol, porque si no, el exacto, médico que me dice, vamos a iodo radioactivo o a cirugía, porque si no el así es. paciente, hay pacientes que te hicieron la dermatitis, la urticaria o la reacción alérgica con el segundo o tercer comprimido, otros que te Y hacen la leucopenia o yo la he plasia visto, medular. exacto, yo he tenido neutropenia, sí, claro, en el Ramos Mejía, ante el caudal de pacientes que teníamos. Muy riesgoso, por cierto. Es, a ver, que por eso, y nos pasaba en Mendoza que tal vez de una cierta cantidad de endocrinólogos, muy pocos veíamos embarazadas con hipertiroidismo, porque ese es el desafío más grande para ni hablar Enorme. de que fuera Mm, Graves, porque yo tremendo, ahí sí, tengo el hipertiroidismo, donde le tengo que frenar la glándula a la mamá, le tengo que dar pero o tengo que asegurarme que le llegue hormona al bebé para que no tenga retardo del crecimiento intrauterino. así es. Y encima tengo que tener cuidado con la medicación porque si no me puede producir las complicaciones en todo el entorno. Entonces, hasta hace 5 años, lamentablemente desconozco la causa, pero hasta hace 5 años eh, hacíamos traer, no usamos metimazol, que es danantisol, sino que usábamos propiltiuracilo, que lo Cierto. hacíamos traer por los camioneros, íbamos al puerto seco, a la aduana, y nada, teníamos tal vez algún contacto
no voy a revelar fuentes, cosas así, pero sí, a ver si alguno termina con los dedos pintados. Pero digo, Claro, teníamos siempre algún contacto, alguien, y enviamos al esposo que fuera a buscar a tal empresa, tal grupo de transporte internacional para que trajera de Chile, que hasta hace 5 años se conseguía el propiltiuracilo, que era la droga óptima que no pasa la barrera hematoplacentaria para que no afectara al bebé. Entonces, con el propiltiuracilo teníamos controlada a la mamá con la enfermedad de Graves, con los anticuerpos y el hipertiroidismo, y a la y vez al bebé. podíamos usar una mínima dosis, tal vez, de hormona tiroidea para que no hubiera retardo en el crecimiento intrauterino. Pero lo íbamos regulando según el percentilo del bebé y según la frecuencia cardíaca fetal. O sea, Todo un es un tema arte, muy realmente, interesante. ¡ay! Un arte impresionante. Encontré solo 3 trabajos, Doc, hasta que lo revisé, acerca del uso del litio en la enfermedad de Grace como para salvarnos del hipertiroidismo. No sería en el caso de la embarazada, por supuesto, porque pasa la barrera hematoencefálica. ¿Qué te parece ese tema? Porque yo lo he estado experimentando con buenos resultados. Por ejemplo, en un hipertiroidismo de una mujer que ya hasta está menopáusica. ¿Qué opinas? Vuelvo al razonamiento inicial, depende de dónde estés, qué es lo que vas a usar. Claro, Porque, por ejemplo, en el caso del litio, el litio, ¿qué hace? Me impide la la sa- secreción que la glándula me produzca T4, sí, o me inhibe la liberación de T4 por parte de la glándula. así Entonces es. nosotros lo que hacemos en particular es el uso del litio para lo que llamamos tirotoxicosis, para la Ah, tormenta tiroidea. ay, qué suerte, porque pensé que estaba sola en el planeta usando eso. Qué suerte que me dices eso. Pero, a ver, si tengo una paciente que de repente eh, tiene una lipotimia, 160, 180 de frecuencia cardíaca, Sí, una FA. vértigos, Sí, dolor, cefalea, dolor de cabeza, temblores, la paciente viene completamente descompensada. El médico de guardia inmediatamente lo que piensa, tiene una crisis de pánico o lo que sea, hasta que siente el corazón que se le está saliendo, pero por los oídos, por así decir. sudoración, pérdida de peso, insomnio. Sí, Eh, el hecho de la hiperemesis o el hecho de que pida ir al baño permanentemente porque tiene episodios de diarrea y dicen, doctor, ha perdido 5 o 8 kilos en una semana y comiendo, pero come y es desagradecida, dicen así, es desagradecida porque apenas come se va al baño. claro, Suelen pobrecito. decir esa frase los pacientes. Sí, Por eso, vuelvo a esto, la clínica es soberana, hay que saber escuchar al paciente. Entonces, en esos pacientes, ¿qué hacemos? Utilizamos el litio con el uso de beta bloqueantes para bajar la frecuencia cardíaca, propranolol, hoy en día también la betolol, si la paciente, perdón, bisoprolol, y si la paciente está Bisoprol. embarazada, usamos la betolol. Bien, buen dato. Pero el litio para nosotros es el arma secreta para lo que nosotros, lo que conocemos como tormenta tiroidea o tirotoxicosis, que es la explosión de la glándula tiroidea en fase hipertiroidea, un hipertiroidismo súbito y desencadenado en forma abrupta, que la paciente de un estado de total normalidad se desencadena un estado que si no se controla rápidamente, la paciente rápidamente entra en shock. Exactamente. Por eso es que, bueno, además de ese cuadro, yo lo estuve practicando a dosis muy bajitas y con cuidados de la litemia siempre, mientras inmunomodulo. Y me ha dado buenos resultados, de a poquito, pero me alegra que pienses lo mismo porque endocrinólogos convencionales prácticamente, no sé qué me han tachado más o menos de loca en más, ¿no? Pero no importa. Eh, No, Me alegra muchísimo. siempre, a Bueno, ver, pasa, hay una cuestión. Uno siempre tener en cuenta una cosa. La dosis para la administración del litio, la dosis tóxica
generalmente está entre 50 y 100 miligramos por kilo de peso. Sí, Entonces, si uno lo hace a través del suero, le coloca una vía endovenosa al paciente, lo empieza a pasar por suero o empieza a hacer la administración en dosis muy baja y lo va monitoreando. No es que lo voy a dejar en el pasillo, no, 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 me quedo al lado del paciente porque ah, está en una situación de de crisis. emergencia. Sí, sí, en el caso de emergencia, por supuesto, por Entonces, supuesto. me La quedo al lado tirotoxicosis, del paciente y hasta que no lo saco de esa tirotoxicosis, a mí me puede llevar 20, 30 minutos sacarlo de esa tormenta tiroidea. así es velocísimo el litio de una velocidad y de una magnitud que realmente, por eso, lo pongo a futuro, ¿no? Como para decir, y dosis bajita por vía oral no servirían hasta inmunomodular un Graves, Sí, sería una sí. pregunta, Lo que sería una pasa que, pregunta. lo que pasa que en el caso para inmunomodular el Graves, eh, tenés que ver también el efecto de reserva que te hace el litio y muchas veces, bueno, esto que hay que estar literalmente monitoreando la litemia. O sea, Totalmente, sí, necesitas sí, un laboratorio ágil y rápido y con reactivos, que no en todos lados, totalmente. por eso digo, la medicina que se practica en cada lugar depende del contexto donde estás. Así es, no, yo tengo, la recomiendo a la doctora Marta Cortelesi bastante cerca, WhatsApp de por medio, que en un montón de otros temas de clínica es fantástica. Pero bueno, Doc, se nos ha ido prácticamente ya 1 hora 10, casi cuarto. Eh, Me quedaría y por supuesto invito para otro vivo porque tenemos mucho para No te seguir con preocupes el que yo Hashimoto. como le digo siempre a mis pacientes, a mí no me cortan. Ay, qué lindo. No, yo no tengo ganas de cortar, pero digo para tu tiempo. Y lo último que me gustaría que cuentes es tu historia respecto de docente de nada más y nada menos que son solo 156 médicos capacitados y autorizados para atender en esta área de tiroiditis de Hashimoto. Y yo me quiero anotar en eso. Entonces, por eso realmente invito a que me cuentes esa formación, esa especialización que están haciendo tan generosamente para que tengamos A más ver, te endocrinólogos cuento, te en esta cuento área. cómo fue la idea, la historia de esa situación. Hace 12 años atrás, 10 años atrás, eh, se nos, el gobierno de Estados Unidos, mientras yo estaba haciendo el doctorado de endocrinología en la Universidad de Chicago, nos encargó que a 5 centros universitarios, sin que lo supiéramos cada uno de los centros, en qué se estaba trabajando, cada uno en un extremo, Miami, San Francisco, Yale, Chicago, Boston, eh, cada uno trabajando sobre cuál era el factor común o qué tenían en común aquellas pacientes o aquellos pacientes que tenían abortos a repetición, que tenían obesidad mórbida, que tenían alopecia, que aparecía una segunda o que aparecía enfermedad autoinmune o que tenían celiaquía, que tenían determinadas características. Claro, y todos tienen en común Hashimoto. Entonces, bueno, llegado el diagnóstico, empecemos a trabajar sobre el tratamiento. Se empezó a trabajar, en ese momento éramos 158 médicos en Estados Unidos que estábamos haciendo el doctorado. Y en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Esos 158 médicos en 5 centros universitarios totalmente distantes entre sí, llegamos a la misma conclusión, que había que construir una pirámide y había que hacer un tratamiento escalonado sobre la enfermedad, basándonos en 4 pilares. Mantener la TSH y la T4 libre normal. El segundo era la dieta, trabajar sobre el intestino. Imagínate, hace 10, 12 años hablar de este tema, dieta gluten free, no está probado, te desprestigiaban, te decían de Lo sé, todo. lo sé, me ha pasado, sí, sí. Eh, Hoy en día, nada, esos mismos pacientes no saben
nada, y uno no tiene tampoco, nada, vuelvo a esto, son nuestros empleadores. Sí, Uno y los no tiene pacientes, por qué darle la espalda a un paciente porque le haya dicho una u otra cosa al médico. El médico tiene que no, apartarse de eso, tiene que dejar los egos de lado, pero el médico es simplemente un trabajador, así de claro. totalmente. Un Eh, servidor, un servidor. un servidor. Y bueno, la dieta sin gluten, gluten free, que hablar hace 10 años de ese tema, era, el gobierno americano nos dijo, pero ustedes pueden destruir una economía con esa postura. Pilar Exactamente. el tercer pilar era la vitamina D y el cuarto pilar era el selenio. O sea, y en base a eso después seguíamos según la sintomatología del paciente. O sea, esos Mm, son los cuatro pilares. Pero nos encontramos con una barrera hace 12 años, por eso estamos 12, 10 años atrasados en el tratamiento de la patología. Porque esos 158 médicos, dos no están, pero 156 médicos, de ahí sacaste el número, sí, 156 médicos permanecemos en Estados Unidos dictando clases para distintas universidades donde trabajamos el tema de la fertilidad, porque ¿qué vio con el tiempo las autoridades sanitarias? O sea, ¿qué es lo que se vio con el tiempo? Y no es el director de la OMS, sino la planta permanente y que tiene que fijarse en el mapa, en el mundo, qué es lo que está prevaleciendo y qué es lo que está pasando. Dijo, no podemos largar a los 156 médicos a que hagan consultorio porque nunca van a alcanzar a replicar la información o van a ver a los 400 millones de personas que tienen Hashimoto. No lo van a ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Desde el suelo americano se hacen clases presenciales o por Zoom, donde en estas tres universidades, eh, Chicago, Washington y Yale, se dictan clases a médicos para la especialidad de endocrinología y a endocrinólogos para el doctorado de endocrinología. Es más, yo tengo el año, hasta el año pasado que se recibió mi primer camada, por así decir, mi primer grupo después de 3 años, de 2 años y medio de doctorado, eh, tenía 19 médicos. Yo en este momento tengo 32 médicos. O claro. sea, eh, están a mi cargo 32 endocrinólogos en los cuales todos los días, 1 hora, casos clínicos y vamos viendo. Imagínate la cantidad de casos o las cosas que vemos. eh, eh, Hoy en día tenemos cuantificados, por así decir, cuántos casos hay de, por darte, digo, así como una cuestión muy seria que es la fertilidad o el tema de la paciente infértil. Imagínate la mamá que tiene un hijo que a los 4 años le detectaron autismo cuando tenía todo su desarrollo y crecimiento normal hasta los 2 años. A los 3, 4 años dejó de verle a la cara a la mamá y empezó con autismo. ¿Y qué empezamos a encontrar? Y a la mamá que tenía Hashimoto y que había cursado todo el embarazo con una TSH que yo te había dicho, mira, tiene que estar entre 1 y 2 y resulta que la TSH estaba en 3,5, pero estaba bien para el médico obstetra. Entonces, Claro. no se tuvo Y en el chiqui, cuenta eso y ahora vemos autismo. Eh, yo todas las noches tengo un paciente de un centro de rehabilitación en Baja California que veo todas las noches un paciente de un centro en Mazatlán, eh, en la zona, no quiero equivocarme, pero Sinaloa o Baja California, donde veo un niño y ¿qué está pasando? Estoy encontrando todos casos diagnosticados por autismo y eran embarazos o pacientes, la mamá embarazada con una TSH entre 3,5 y 4 y todo estaba perfecto. una embarazada hipotiroidea con o sin Hashimoto, ¿no es cierto? Exacto.
Bien, que, perfecto. a ver, que en ese momento estaba todo bien, pero hoy, eh, cuando busco a los datos del bebé, del nene de 4 años, y cuando veo, pido análisis también en la mamá, me encuentro anticuerpos en los dos. Claro, ahí está, lo habían, claro, posiblemente había estado gestándose incluso la patología inmunológica y todavía no se había detectado, porque Sí, también ese es para otro vivo, cuando arranca la producción de estos anticuerpos y como dijiste en algún momento, de repente es una explosión y de repente recién a los 5 años que aparece el hipotiroidismo. Yo creo que hay curvas, lo mismo que estudio mucho insulinoresistencia, hay distintos niveles de insulinoresistencia y debe haber muy distintos niveles de activación del sistema inmunológico hasta que éste aparece en el diagnóstico, ¿no? Esto es, bueno, es un capítulo de la psiconeuroinmuno que también me gustaría endocrinología. que, exactamente, psiconeuroinmunoendocrinología. Bueno, yo te estoy dejando porque es 1 hora y 20, pero un placer agradecerte. Me has vibrado bien desde antes tu generosidad, tu humanidad, tu sabiduría, me emociona, perdón, pero es verdad. Y bueno, cuando yo pueda, aunque sea grandecita, ya para 63, 64, me encantaría si me puedo llegar a adentrar en este conocimiento y en esta formación. Si sos tan amable de informarme. Para Sí, todos, por favor. el IG del doctor es doctor Marcelo Rodríguez. Vayan también a su Facebook, bajen su libro Hashimoto tiroiditis autoinmune, diagnóstico y tratamiento. No se lo pierdan y también es muy generoso con toda la información que está en YouTube. 1000 preguntas, muchos casos clínicos, no podemos hacer respuestas de casos clínicos porque son para consulta médica, así que estaríamos haciendo mala praxis Sí, si y contestamos. aparte hay Hay otra algunos que, cuestión. No hay sí, dos pacientes iguales. absolutamente, no podemos dar ninguna opinión de caso clínico ni en WhatsApp, ni medicina de pasillo, no. Esto es una charla verdaderamente de difusión de este gran, este, eh, digamos, de la verdadera visión de la enfermedad de Hashimoto, que es la que tenemos que difundir en el mundo. Gracias, Marcelo, estamos al habla y si en algún momento te acuerdas de mí para ver si puedo llegar a ese postdoc o como se llame, me Bien, encantaría. pero te voy a dejar algo, te voy a dejar algo, como decimos nosotros los argentinos, picando desde el punto de vista técnico. Sí, Esto es más para profesionales, de médico a médico, en el buen sentido, digo. bien, El problema no es la tiroides, el problema claro, no son los anticuerpos. Si uno va eh, a, por así decir, ¿qué es lo que tiene que cuidar dentro del cuerpo? Que esto yo no lo puedo hablar con mis pacientes porque no lo entenderían, pero vos me lo vas a entender perfectamente. ¿Qué es lo que tengo que cuidar yo en cada célula del cuerpo? Miles de millones de células. ¿Qué es lo que tengo que cuidar en esta enfermedad? La mitocondria. total. En Ese es toda el su punto clave. estructura, en toda su estructura. Nosotros lo analizamos bastante y decimos en sus membranas, en su cadena respiratoria, en su ciclo de Krebs, en su fosforilación oxidativa, en su cetogénesis, cetolisis, o sea, todo lo que hace la mitocondria, en cada una de sus funciones y sus cofactores. Los estudiamos bastante a fondo para que eso de alguna manera, y no le falte la activación, por supuesto, hormonal, ¿no? Porque ahí viene el punto. Nuestra gran Totalmente. T3, que es la comandante en jefe de la cadena respiratoria. Bueno, todo esto lo vemos en profundidad porque por eso decimos en clínica que nosotros hacemos es primero la célula y después no hay especialidad porque a todos nos va a tocar entender qué pasa adentro de esa célula y deshacemos molecularmente nuestro cuerpo y deshacemos también molecularmente los alimentos. Por eso es que cada vez, esto no tiene fin, por supuesto, ni entra en una cabeza sola, pero abocándote a una patología como la tuya, que es absolutamente clínica, vamos a llegar a esos niveles, ¿eh? Membranas plasmáticas y todo lo que hace la mitocondria. O sea que bueno, felicitaciones y estoy a la espera y este vivo queda grabado, sí, ahora cuidadosamente lo voy a cerrar para que quede grabado y vamos a repetir en algún tiempito una visita con Marcelo, si sos tan amable, ¿sí? Sí, a tu disposición. Muchísimas gracias y un honor. Que No, por sigas favor, muy bien. el honor ha sido mío. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.